los días. Tengo claros los temas. Además te los imaginarías, ¿no? Sí, algo. Eres bastante previsible. Ya, qué graciosín. Se supone que tenemos que hablar de actualidad, ¿no? Y bueno, ahora lo comentaremos cuando pongas a grabar. ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuando pongas a grabar el qué? No, ¿qué comentaremos? ¿El qué comentaremos? Ah, pues ya está grabando la llamada. Qué cabrito. Bueno, pues nada, oye, saluda al personal, ¿no? Que si los que se conectan por Facebook ya nos ven, ¿no? Hazlo tú, que es el que entiende de eso. Ah, hazlo yo de que entiende esto, dice. Pues estamos, se te tapa el micrófono ese que tienes ahí de Radio Clara. No sé por qué. Se te tapa, de pronto se sale ahí como un difuminado esos que has hecho. Ahí ya no es, ahí está perfecto. Ahí no. Así para que se vea ahí el símbolo de Radio Clara en el cubilete que tienes delante del micro con caperuzón amarillo. No, ese se ve, ese ahora se ve bien. No, no lo toques, no lo toques, se ve bien. Ahora sí. Antes se difuminaba. Porque bueno, estamos aquí para que el personal que la primera vez que nos vea, no sé cuántos de ellos habrá, porque la mayoría me imagino que son más o menos fieles o recurrentes, ¿no? A estas transmisiones que hacemos previas para redes sociales antes de entrar en la conexión propiamente dicha de la grabación de este programa que se llama Es lo que hay, en Radio Clara, pues todos los martes y todos los días de la semana en general, ¿no? Y estamos aquí jugando con los cromas. Es una presentación, eso es un sermón. Un sermón de la montaña. No, bueno, hola, me llamo Carlos. ¿Y tú cómo te llamas? Encantado de conocerte. Pues nada, oye, ¿y viene mucho por aquí? Pues sí, mira, vengo los martes. Entonces, pues eso, que estamos aquí jugando con los cromas, haciendo tonterías, porque nos aburrimos ya mayores. Bueno, yo soy bien joven, este otro señor es más mayor que yo. Y pues nada, pues estamos aquí jugando con las tecnologías, los cromas, las imágenes, en esta dictadura de la imagen en la que vivimos, Manolo, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Que al final resulta que conocerían tu cara y dirían, ese fue el que fundó Radio Clara y tal, fíjate tú, en los años 80, principios y tal. Y resulta que tú, que querías permanecer en el anonimato y acabas saliendo ahí en primer plano todos los días. ¿Quién te ha dicho a ti que ya soy Manolo Gallego? Efectivamente, ¿y si es un clon? ¿Y si no lo soy? Efectivamente, ¿y si no eres ni Manolo Gallego ni su clon? Claro, claro. Si no soy nadie. Naide, pues entonces vete con un galeano que te explique qué pasa con los naides. Vale. Bueno. ¿Ya has hecho la presentación o aún la tienes? Hemos hecho el chiste de rigor de entrada. Y nada, mi croma me gusta más que el tuyo, que lo sepas, ¿eh? O sea, el que me he puesto detrás hoy me gusta más que el tuyo de todo difuminado. Lo mío no es un croma, es para que no se vean los libracos esos de ahí detrás y que ya están muy vistos. No, como que no se han visto ya hasta la fecha, ¿sabes? Llevan meses emitiendo, enseñando los mismos libros. Eso ya no se leen, eso ya son... Es que estoy contento hoy, Manolo, porque hay hoy a mí me parece que ahora lo vamos a hablar ya cuando nos pongamos en serio con la radio, pero me parece que hay una gran noticia hoy que procede del altiplano boliviano y que me parece que es una buena noticia para el mundo en general, ¿no? El resultado de las elecciones de Bolivia y otra vez pues estoy especialmente contento de comprobar que todavía queda esperanza en el género humano, pese a los muchos pesares y las muchas fuerzas oscuras que habitualmente tratan de sojuzgar la voluntad de la gente, ¿no? Así que, bueno, pues por eso estoy tan dicharachero bueno, pues de cachondeo y tal aquí esta mañana para Radio Clara y en este mundo imprevisible de las redes cuando la gente pues, quiera conectarse o pueda conectarse y nos vea, ¿no? Muy bien. Entonces nos vamos ya a la radio. Pues cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Como en la radio no deben fumar, pues no pasa nada. Pero eso se puede hacer, Carlos. Como que no, esto no es la tele. Pero estás un medio de comunicación. Esto es una transmisión off the record de un medio de comunicación que es en el que vamos a entrar ahora. No me líes. Vamos, que no considera ni siquiera medio de comunicación a esto. A esta transmisión, este previo antes de la verdadera transmisión radiofónica, por supuesto que no. Esto es un cachondeo, un entremés, un aperitivillo, ¿no? Para donde decimos un poco de tonterías, sobre todo yo, que se me dan muy bien.
Y ahora ya pues ya nos ponemos serios, nos ponemos en faena y ya hablamos de cosas como Dios manda, cosas serias. Bueno, pues vamos allá. ¿Vamos Venga, allá? pues, Vale. Ah, bueno, te quería decir una cosa antes de ir allá. mm, Cuando vayamos a entrar en Bolivia, harás una pausa mm, porque tengo que poner un audio. claro, pues ponlo, ¿Sí? hombre, espero que lo pongas. No lo voy a poner antes de entrar en el tema. Espero que lo pongas y que suene viva Lucho, Lucho Arce. Cuando vayamos a entrar en Bolivia, Venga, pondremos. venga, dale. Vale. Carlos Montouto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Aquí de buenas nuevas, hoy martes, con los estupendos resultados de Bolivia, para aquellos que creemos en que la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo tiene que estar por encima de todas esas fuerzas oscuras que se empeñan en dominar el mundo. Muy bien, pues como habréis visto, el primer tema del que vamos a hablar es Bolivia. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dice algún medio de comunicación de la Claro selección? que sí, claro que sí. Pues vamos a ello. Bueno, pues lo que han dicho, como ha oído nuestra audiencia, es lo que ha sucedido en Bolivia y hasta ahora sabemos las encuestas a pie de urna porque hasta dentro de aproximadamente 48 horas no serán oficiales los resultados que ya se dan por casi, o podemos quitar al casi, por válidos totalmente. Es decir, no va Hombre, a... claro que se dan por válidos porque la propia presidenta interina del país, de la que luego hablaremos, Janine Áñez, Sí, le ha reconocido ya la victoria. Esto significa mucho. sí, sí. Pues vamos a ello. Cuéntanos tu punto de vista, todo lo que sabes, lo que te parece y todo ello. Bueno, primero, ¿quién es Luis Arce, no? Porque Ah, pues Luis Arce es un nombre que ahora suena como si lo conociéramos de toda la vida en los medios de comunicación. La gente, algunos tienen una noción de él como si fuera una especie de títere de Evo Morales, que se presentaba por el mismo partido, que si era su mano derecha durante los 15 años en el que estuvo en el poder Evo Morales. Pero Luis Arce, más allá de la fidelidad o no que le pueda tener a Evo Morales, ha sido el economista al que se le atribuyen las conquistas de estabilidad y de crecimiento que durante 15 años consecutivos había tenido un país como Bolivia, que recordemos cuando llega Evo Morales al poder, en 2003 me parece que fue, pues era un país que estaba al borde de la quiebra como consecuencia de la presencia, de la omnipresencia de esa economía extractiva que pese a los grandes recursos naturales que el país del altiplano andino tiene, pues estaban en manos extranjeras o vendidos por una casta política aliada con el poder militar pues a grandes empresas y corporaciones multinacionales extranjeras, ¿no? mm, Y que en aquel momento, cuando él llega, pues la mayoría de la población de origen indígena no solamente no votaba, sino que no tenía prácticamente derechos civiles, no intervenía en la política, y esto da un vuelco radical, no solamente desde el punto de vista de participación política de la mayoría de la población, que pasa a tenerla, y de la representación que pasa a tener las instituciones, el mal llamado lobby indígena, mal llamado porque se lo llaman precisamente la clase media que había estado viviendo a expensas de esa economía extractivista al servicio de las multinacionales, ¿no? mm. Que pierden sus privilegios como consecuencia precisamente, en particular en la ciudad de Santa Cruz, que es la segunda más importante del país y que es una casta, en definitiva, social, que, como digo, tiene que empezar a compartir sus privilegios con quienes despreciaba
pues entre otras cosas, no solamente por sus modos de vida y sus modos autoorganizativos como comunidades indígenas, sino también en un ejemplo que ya nos hubiera gustado ver en México si hubiera triunfado la Revolución Zapatista, ¿no? Es decir, participando, tomando parte activa y dirigente en las instituciones, porque una cosa es la representación por cuotas y otra cosa es cuando la participación es en la dirigencia real de un país en todos sus estamentos, en el estamento político, claro, pero también en el estamento económico, en todos los estamentos. Luis Arce se considera un poco como la figura clave. No es de origen indígena, Luis Arce, pero es un poco la figura clave que hace de argamasa entre los dos sectores de la población diríamos blanca criolla, de origen español en su momento, y la población indígena. Y se le considera el principal responsable Y que de un crecimiento nada menos que de un 5% anual, que le convierte en la envidia del cono sur mm, de América Latina, aunque basado, los críticos más fuertes dicen que bueno, pues esa capacidad de crecer no se debió tanto a su buena gestión, sino que pilló el viento de cola de que en los mercados internacionales, en particular en el mercado de futuros, que es el que negocia con el café, con el cacao, con el gas, es decir, con los recursos naturales, pues, y ahora el litio, perdón, y ahora ahora el el litio, litio, claro. y ahora el litio. Bueno, pues que ese mercado de futuros internacional tuvo un despegue astronómico durante precisamente todos esos tiempos que hubieran sido de bonanza para ellos, pero la realidad es que esto permitió recortar muchísimo la brecha de pobreza absoluta en la que se encontraba una amplia capa de la población cuando llegaron al poder el MAS, el partido de Evo Morales, con el señor Arce al lado, y pues Arce es digamos, la persona que cuando Evo Morales se ve obligado a abandonar el país por la fuerza, decide quedarse pese a todo. Y es, lógicamente, yo creo que aquí sí, a diferencia pues, de lo que en algunas ocasiones hemos hablado respecto de qué sucedió entre el gobierno de la Generalitat de Cataluña después de aquel célebre 1 de octubre, con la huida de Puigdemont, en donde no parece nada claro que eso fuera pactado para crear un gobierno en el exilio y un gobierno interior, como ha sucedido en otras ocasiones. Aquí sí que es muy evidente que Evo Morales, amenazado de muerte, él, sus familiares, todo el entorno de familiares de ministros o de personas cercanas al gabinete de Evo Morales. Recordemos que estamos hablando de allanamientos, de incendios, de asesinatos, de coacciones y amenazas de muerte gravísimas, con militares a las puertas de las casas, con importante acción de fuerzas paramilitares. Eh, Cuando él se va, sí que parece haber un pacto, porque así se desprende de las declaraciones que va haciendo Evo Morales en su periplo. Actualmente, por ejemplo, Evo Morales está en Argentina, pero antes recordemos que pasó por México, pasó por otros lugares, ¿no? Y entonces Arce es quien, tal vez precisamente por aquella condición no indígena de su origen, bueno, pues decide quedarse y aglutinar o hacer frente a la oposición a través del MAS al gobierno interino autoproclamado por Yanín Áñez, ese gobierno absolutamente fantasmal, surgido del pasado, ¿no? Con la Biblia en la mano, en una mano y la espada en la otra, ¿no? Que en una especie de vigilia de velas y tal, y con un aspecto místico, como digo, más propio de una ceremonia del Ku Klux Klan que de otra cosa, pues reniega y maldice
la presencia de los indígenas en las instituciones y llega a asegurar incluso de que, siendo una mera presidenta interina en el mejor de los casos, pues no permitirá que en el futuro los indígenas retornen a las instituciones públicas de un país como Bolivia, ¿no? A ver, al margen de la cuestión de Áñez, que bueno, creo que ha habido aquí muchas ocasiones en las que nos ha dado titulares y nos ha dado declaraciones y actuaciones que se han sabido respecto de ella, que eran para decir, no puedo dar crédito que estamos en 2021 y estoy escuchando este mesianismo cuasi religioso o además religioso, que en realidad lo único que está haciendo es encubrir unos privilegios de clase que se pretenden y de raza que se pretenden mantener por encima de la voluntad del 80% de la población de un país, como es el caso de ese 80% de origen indígena de la población de Bolivia. Hay que tener muy en cuenta que las comunidades indígenas en todas partes de Latinoamérica, pero en particular en Bolivia, tienen sus propios ordenamientos jurídicos, sus propias reglas, su propia forma de tomar sus decisiones, generalmente de manera asamblearia. Es decir, no estamos hablando el más de un partido en donde hace y deshace de forma vertical, diciéndole a cada uno, sobre todo en las sangrientas protestas reprimidas ferozmente por el gobierno de Yanín Áñez y por el ejército y sobre todo por los paramilitares en ciudades como Cochabamba, por poner un ejemplo, sino que son decisiones que se toman horizontalmente y que no todas las comunidades indígenas forman parte del MAS. Sin embargo, la forma en la que se han llevado a cabo tanto la campaña electoral como las elecciones, la forma tan pacífica, tan organizada, tan paciente, teniendo en cuenta las enormes dificultades, no solamente para los recuentos, que era lo que habían provocado la acusación inicial de fraude en cuanto a unos resultados que eran mucho más ajustados, que podían permitir una segunda vuelta y que se fiaban todo a una especie de recuentos provisionales que en este caso, por ejemplo, en estas nuevas elecciones, se ensayaron el sábado y se han demostrado que cometían fallos de seguridad, de manera que por eso se están teniendo que acudir a recuentos a pie de urna y no a recuentos oficiales, porque no había fiabilidad, perdón, con esos recuentos provisionales ya de las propias papeletas, como no había fiabilidad o no la hubo en las elecciones anteriores por las cuales se tomó el poder, se diga lo que se diga, prácticamente por la fuerza, echando a Evo Morales, ¿no? O no reconociéndole la victoria, ¿no? Es más que sorprendente que en esta ocasión, con todo lo que había en contra, con toda la sangre que ha corrido y la represión feroz que ha corrido, el pueblo boliviano haya sido capaz de organizarse, de votar de manera masiva, de votar de manera masiva, pese a las colas, con paciencia, sin incidentes, sin altercaos, y haya demostrado una determinación inquebrantable, literalmente, para poner a Yanín Áñez y a los que representa Yanín Áñez, que son la casta política terrateniente colonial de toda la vida en Bolivia, representados a la vez de un ex militar y ex dictador como Carlos Mesa, que se presentaba a las elecciones también frente al MAS, y los haya puesto a todos en su sitio con una victoria absolutamente tan aplastante que ha tenido que reconocer hasta la propia Yanín Áñez, en la misma noche electoral, la victoria sin paliativos del MAS y felicitar a Lucho, ¿no? A Lucho Arce, que es el gran protagonista, el gran nombre de la jornada, ¿no? Es decir, es una demostración de determinación, de autoorganización de las comunidades indígenas, y de paciencia
para saber cuándo es el momento en el que hay que actuar y actuar como un solo hombre, es decir, por tanto, de estrategia. Las luchas en Cochabamba y en otros lugares cesaron precisamente una vez se consiguió forzar la fijación de una fecha para celebrar estas elecciones. Por lo tanto, no es que los problemas hayan desaparecido desde aquellas luchas en Cochabamba del año pasado, sino que lo que se ha hecho ha sido aplazar al momento en el que efectivamente tuviera que haber un ejercicio de acción política de manera unitaria que permitiera un resultado tan estratosférico como este, con el 55% que recuerda la primera victoria de Evo Morales. Ujú. Es decir, un resultado tan aplastante que no se puede ni discutir. Es que no dé pie a que los enemigos puedan discutir, ¿no? Ujú. Y esto deja retratados, ahora si quieres lo vemos, deja retratado de una manera muy obvia a todos los organismos y organizaciones internacionales, tanto locales, estoy pensando en la Organización de Estados Americanos, como de la Unión Europea o la ONU, que reconocieron ese gobierno absolutamente golpista desde dentro de la señora Áñez, ¿no? Sí, 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 señor. Bien, y otro personaje conocido y del que hemos hablado aquí alguna vez, Camacho, el macho Camacho, ¿no? Que se ha quedado totalmente retirado, que es el representante máximo de esas fuerzas paramilitares fascistas que han intervenido pues en todo lo que podíamos llamar más violento cuando contra Evo Morales, ¿no? Hombre, claro, es que Era, esto pone. Estas elecciones han puesto cada uno en su sitio y esto claro, demuestra que cuando se celebran elecciones con cierta transparencia y ciertas garantías de limpieza en el recuento, pues también pues cada uno se pone en su sitio. sí, Luis Fernando Camacho, que es el líder ultraconservador y que es realmente quien representaba es decir, la oligarquía boliviana, lo que ha jugado colonial y criolla, lo que ha jugado era a dos bandas. Una imagen más presentable aparentemente en el plano internacional, sí. pero que representaba en realidad lo mismo con Luis Fernando Camacho, que era la imagen de Carlos Mesa. Y otra imagen que es la que responde a las más bajas pasiones, digamos, de ese sector de privilegiados anidados en el ejército, anidados en que se sienten agraviados permanentemente y de hecho mucho del exilio, que por ejemplo aquí en Valencia hay boliviano que procede de Santa Cruz, no de La Paz. Cuando hablas con ellos, yo he tenido oportunidad de hacerlo en múltiples ocasiones, no hablo del exilio político, sino de las personas, ¿no?, que han llegado a España por vía de inmigración y que se han asentado aquí y que casualmente casi todos vienen de Santa Cruz, ¿no? Hablan de los comisarios políticos, el cómo puede ser poner a un campesino que no sabe nada de oficinas a dirigir una oficina por encima de la gente que lo lleva haciendo mucho tiempo. Es decir, el no aceptar bajo ningún concepto y quedarte además no sé cómo decir, con un rencor acumulado, ¿no? Porque efectivamente estos comunistas chavistas bolivarianos de Evo Morales a ver, están subvirtiendo lo que ha sido el orden natural de las cosas, que es que hay una clase que domina y una clase que sirve, que es la del pueblo. Entonces, esto es algo que no se podía permitir, esto es algo que la extrema derecha nunca puede permitir. Y Mm. entonces, en ese juego de cromos, ¿no? Ese juego del trilero, que es siempre el circo electoral, la estrategia era presentar a alguien que pudiera, una cara que pudiera ser representativa de esos sectores, pero más, entre comillas, dulcificada, porque Carlos Mesa estaba retirado desde hacía bastante tiempo de la política activa, por lo menos de primera fila, y por la parte mantener a Luis Fernando Camacho les ha salido el tiro por la culata, porque primero han dividido sus votos y en segundo lugar no contaban con algo que yo creo que es esencial aquí y que es, por lo que hay que decirle, chapó a las comunidades indígenas andinas y a la organización de Luis Arce y en el exilio del propio Evo Morales, que es precisamente tener claro que no bastaba con ganar, que para derrotar este tipo de fuerzas del privilegio y de la opresión es necesario ganar, pero, tanto que no pueda discutirse bajo ningún concepto, que no pueden recurrir a ninguna de las triquiñuelas
Otra cosa muy distinta hubiera sido si los resultados, por ejemplo, hubieran sido apretados, Sí, como en parte sucedió con aquella primera vuelta del año pasado que puso a Evo Morales fuera del país, porque entonces aquella situación podría tal vez haberse vuelto a repetir teniendo en cuenta el paraguas diplomático, económico y financiero de todo tipo, y por supuesto político, que la Organización de Estados Americanos, prestándose a dar validez a través del Grupo de Lima, ese célebre Grupo de Lima del que hemos hablado tantas veces aquí en el programa, que tuvo tanto que ver con el intento de defenestrar en la misma forma que se ha hecho con Evo Morales, con Maduro en Venezuela, aupando la oposición interior intencionadamente, aunque realmente no respondiera. El caso de Venezuela sería, la correlación de fuerzas sería distinta con Bolivia, pero porque poblacionalmente es distinta, pero en cualquier caso aupando la oposición interior, es decir, con diseños de la propia CIA, penetración del Grupo de Lima, jugar a los hechos consumados. El Grupo de Lima, para que no lo sepa, recordemos que está compuesto por básicamente la política exterior norteamericana y por la política exterior de sus países satélite, políticamente hablando, en América Latina, ¿no? Entonces ahí no están todos los países de América Latina, pero sí aquellos que les son afines, como Colombia, como Perú, como Argentina en su momento, aunque con matices. Chile, Paraguay, Chile, es decir, países exacto, muy importantes de la región, ¿no? sí. Sea Brasil, ahora que está Bolsonaro. Eh, Quiero decir con esto que estamos hablando de un grupo fantasma, pero un grupo fantasma que detenta una capacidad de influencia sobre las decisiones políticas luego de los gobiernos nacionales en la región que hacen que en un momento dado te puedan hacer un bloqueo o un aislamiento desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de inversiones, que es lo que vamos a ver cómo se juega ahora a partir del día siguiente. Ya las dudas que se están poniendo encima de la mesa, una vez sean declarados oficiales los resultados, son si realmente Lucho Arce va a gobernar con política propia, independiente, o va a ser un títere de Evo Morales, si Evo Morales va a volver o no va a volver o no va a volver a Bolivia y en qué términos va a participar en la vida política de Bolivia. Eh, Hay también analistas que, por ejemplo, hacen una comparación con el Frente Amplio de Uruguay, que también ha estado gobernando. Recordemos que a través del Frente Amplio es cuando llegó al poder durante 3 años y pico Mujica, ¿no? En Uruguay. Bueno, pues están haciendo comparaciones con el Frente Amplio, diciendo, bueno, pero es que el Frente Amplio siempre renovó el liderazgo y lo que chirriaba era que esa idea de Evo Morales de prácticamente como una especie de cacique perpetuarse de manera indefinida en el poder y para ello recurrir a modificar la Constitución, ¿no? A mí esto, a ver, a mí es que esto me es indiferente. Yo puedo entender que efectivamente, pues hombre, conviene renovar el liderazgo de vez en todas las cosas, siempre y cuando esto permita, aunque mantengas la misma línea de acción política, pero un poco abrir ventanas, abrir formas de hacer, ¿no? Pero realmente no deja de sonar un poco a excusa a la hora de justificar por qué se derribó con semejantes artimañas y con una represión tan brutal, consentida por toda la comunidad internacional, como la que llevó a cabo este Luis Fernando Camacho o Yanine Áñez, ¿no? Que no tenía justificación real, ¿no? Y cómo se consintió, no solo se permitió y se miró para otro lado, sino cómo se reconoció además en esas condiciones en la posibilidad, por tanto, de hacer golpes de Estado institucionales como ya habíamos visto en ocasiones anteriores. Por ejemplo, se lo hicieron a Dilma Rousseff, si no recordamos mal, en Brasil. Se hizo en Honduras con Zelaya, y se ha hecho en varias ocasiones jugando a la política de hechos consumados, consentida cuando no auspiciada, como en este caso, por Estados Unidos, y luego, como hechos consumados, hechos tragar por la débil Unión Europea,
que por una parte tiene muy claro que sus intereses en la región son de naturaleza extractivista, como lo han sido siempre. Es decir, tener concesiones para explotar los recursos naturales tan abundantes de estos países para sus propios negocios lucrativos, y mientras tenga la bota del militar pisándole el cuello a la gente que en un momento dado se levante porque en todas las cosas está harta de vivir en la miseria, pues bueno, mi negocio sigue funcionando y el problema de orden público que se lo coman los de allí. En esa estrategia, la idea de que a los pueblos de hoy día, con la capacidad de comunicación que existe hoy día, instantánea, se les puede tener sometidos como si estuviéramos en el patio trasero de la doctrina Monroe americana, pues indefinidamente, pues se ha demostrado que es falsa, que no es posible. Y aquí a mucha gente se le tenía que caer la cara de vergüenza, en particular a la diplomacia latinoamericana, que no solamente consintió, sino que alentó y dio carta de naturaleza a un gobierno como el de Yanín Áñez, que era no solamente ilegítimo, sino que era insultante y no creíble de ninguna de las maneras, con el fanatismo, no solo religioso, sino también racista, con el que se comportó desde el primer día, desde el primer momento, en este periodo aciago para la historia de Bolivia, que ahora parece que pues vuelve a salir el sol, y que esperemos que se permita a Lucho Arce, que ha demostrado no solamente unas dotes económicas importantísimas, sino también una capacidad de aglutinar y de llegar a acuerdos dentro de las distintas fuerzas que apoyan al MAS, directa o indirectamente, pues que se le permita gobernar y permita mostrar que otras formas de vida, otras formas de ser son posibles incluso en el plano de la política internacional, ¿no? En ese sentido, Arce ha hecho unas declaraciones diciendo que va a gobernar para todos, ha utilizado un tono moderado, que va a gobernar para todos los bolivianos, y también que harán digamos, una autocrítica de sus posibles errores que sin duda habrán cometido. Es decir, que ha sido uno de los primeros discursos o pronunciamientos que ha hecho, es decir, que va en Sí, tono. y que se remarca, Manolo, y que se remarca precisamente ese punto de autocrítica en la diferencia con Evo Morales, que era poco proclive a hacer autocrítica en público. Ese es los peligros del mesianismo. Cuando uno lleva mucho tiempo en el poder, lo hemos visto. Por ejemplo, con la revolución sandinista en Nicaragua, tiene una tentación permanente a confundir la persona con el proyecto. Y estas tentaciones, que son humanas, porque son humanas, son precisamente por las que está justificado pues plantearse o considerar al menos como un punto favorable el hecho de que haya una renovación de liderazgos, aunque sean dentro del mismo proyecto. Bueno, aunque sea por la fuerza del dolor infligido por aquellos que no soportaban seguir perdiendo sus privilegios y que vieron una oportunidad histórica con las dudas que había sobre el tema de la modificación de la Constitución para mantener en un cuarto mandato a Evo Morales, y de la incertidumbre de los resultados muy ajustados anteriores. Yo creo que este es un buen momento para que en la misma línea en la que han demostrado las elecciones el pueblo boliviano, se le permita gobernar a Lucho Arce con la suficiente credibilidad e imparcialidad como para que pueda demostrarse que, como digo, un proyecto distinto al proyecto estrictamente extractivista y que sí emana de la soberanía y de la voluntad del pueblo es posible, ¿no? Y por eso yo empezaba diciendo el programa de hoy que estaba especialmente contento, porque me parecía que era bueno, pues una pequeña luz de esperanza en medio de este mundo de caos y de control global en el que nos estamos instalando, aunque sea con una razón sanitaria por medio, ¿no? Muy bien, dejamos aquí este asunto, nos vamos a otro, vamos ya más de la mitad del programa. No sé si nos va a dar tiempo a todo, Carlos. Vale, lo Eh, intentamos. Vamos a Francia. Escuchamos también, para introducir este tema, un minutito de lo que se dice en los medios de comunicación, que la mayoría de la gente habréis oído, pero no está mal para que nos situemos.
Carlos, tú titulas lo que me mandas de militarización en Francia. La noticia es que un radical islamista, lenguaje de ellos, ha degollado a un profesor por haber utilizado para hablar de libertad de expresión en sus clases a sus alumnos, ha utilizado caricaturas de Mahoma. Eso es la información que está circulando por ahí. Las manifestaciones en apoyo de ese profesor y el rechazo de la violencia, y después las advertencias, por no decir amenazas, del propio Macron, que el miedo va a cambiar de bando, que se tienten la ropa los que sueltan discursos inflamatorios, Islamistas, sí, inflamatorios islamistas. Sí. islamistas, extremistas, y que van a por todos, no solo a por los más cercanos o a por el autor que ya está muerto o amigos, sino que esto se acabó. Y bueno, eso es lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Sin embargo, el título que tú me mandas es Militarización de Francia. A ver, cuenta. Claro, porque lo que se nos olvida es que Francia han puesto un toque de queda entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana durante un mínimo de 4 semanas, prorrogables a 6, en la región de París y en las 8 mayores áreas metropolitanas, incluyendo a Lyon, incluyendo Marsella, Toulouse y, en fin, otras grandes ciudades francesas. Pero Ese toque de queda, eso es por la COVID, por el sí, coronavirus. sí, es por lo que tú quieras, pero es un control, es recurrir al control militar de las calles y un poco yo lo quería enlazar. Entonces, y en ese contexto es en el que se produce esta oleada de represión contra la supuesta islamización de la sociedad francesa, que se detona o explota con el atentado que tú estabas mencionando, del degollamiento del profesor por un radical islamista, como consecuencia de las famosas caricaturas de Mahoma. Entonces, a ver, el debate en los medios de comunicación está situado en términos de democracia y libertad de expresión y fanatismo religioso. Pero es que el debate que se está contando está excluyendo el contexto en el que ese debate se está produciendo. Y ese contexto es el del recurso al control militar de la población, con un toque de queda de 9 a 6 de la mañana, de 9 de la noche a 6 de la mañana, Si eso lo, para una población tan grande como la francesa, que hablamos de, pues no sé si son 60 o 70 millones de habitantes. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. No y que en toda Francia, ya ha sucedido pero desde la Segunda Guerra Mundial. claro. Además, eso es Entonces, claro, es decir, de hecho afecta a zonas en las que viven casi 20 millones de personas. O sea, no estamos hablando del control militar de 20 millones de personas. Y exagerado, no es todo el día. No, no, no es todo el día. Pero vamos a ver, desde las 9 de la noche es mucho, ¿eh? No estamos hablando desde las 11 o desde las 12, no, no, desde las 9 de la noche. Y además, prorrogable 4 semanas, prorrogable 2 más. A ver, yo esto lo quería enlazar, el tema del recurso a lo militar para controlar a la población, un poco con lo que estuvo contando en este mismo espacio de Es lo que hay en el día de ayer, lunes, Rafa Cid, ¿no? Que sí. estuvo hablando no solamente de la implantación de un nuevo modelo de gestión de la salud pública privatizada y además en manos de la inteligencia artificial, sino en el recurso constante de los poderes políticos al ejército. Y él ponía un ejemplo, por ejemplo, me parece recordar que hablaba de Vara, de González Vara, el de Sí, Extremadura, presidente de Extremadura. el presidente de Extremadura, Fernández Vara, ¿no? Esto es, ¿no? Estuve hablando de Fernández Vara, que decía, no, es que recurrimos al ejército para que nos pongan rastreadores. Es decir, la salida fácil de los gobiernos democráticos de utilizar el ejército como si fuera un peón a su servicio, en particular en tareas de control de la población. Esto no lo habíamos visto nunca en democracia desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En la Europa occidental no lo habíamos visto.
Es decir, él ponía también, me refiero a Rafa Cid, el ejemplo de la potente carga simbólica que tiene para la población ver cómo un asunto de alarma sanitaria se convierte en un asunto de emergencia nacional militar con la presencia en las ruedas de prensa de los máximos responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del propio ejército, ¿no? Bueno, pues en una estrategia parecida que denunciaba Rafa ayer aquí en Es lo que hay, en Radio Clara, Francia ha utilizado exactamente el mismo recurso, llegando además al extremo de utilizar el término toque de queda, que es un toque que desde luego, por ejemplo, en la región de París es una es decir, o sea, es un símbolo tan potente, tan fuerte, porque está cargado de tales recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y de la resistencia. Recordemos que el último toque de queda que se ha impuesto en Francia lo impusieron los nazis antes de salir por pies de París y que esos son los últimos toques de queda que ha sufrido la capital francesa y que precisamente durante esos toques de queda era cuando se producían las acciones de la resistencia francesa combatiendo contra el gobierno de Vichy, colaborador del régimen nazi, ¿no? Por tanto, las connotaciones que tiene utilizar un toque de queda en una zona como París o en otras grandes regiones como Marsella, a ver, desde luego, como mínimo descoloca. Y en ese contexto, como mínimo descoloca mucho y demuestra no solamente en Francia o en España, sino por parte de aquellos gobiernos que tienen que recurrir a lo militar para controlar a la población, demuestra el fracaso de las sociedades civiles organizadas a través de cauces institucionales democráticos. Porque si la sociedad civil no puede encontrar mecanismos sin el control militar de la población para darles soluciones a los problemas a los que se enfrente, sean de carácter sanitario o sean de carácter de integración en la diversidad religiosa o poblacional, eh, por vía de la inmigración o por vía de el pasado colonial, que es el gran problema que tiene Francia desde siempre. No es un problema religioso, es un problema de que no es capaz de resolver la integración de su pasado colonial en la grandeur francesa, que se pretende laica, republicana y todos esos valores que en realidad no justifican la perpetuación de un no futuro permanente para tantas y tantas capas de población de origen generalmente musulmán, o de origen magrebí, argelino y marroquí principalmente, para hablar con más propiedad, precisamente en los sectores más deprimidos del entorno de las grandes ciudades. Es decir, yo no me puedo imaginar, por muchas grandes palabras que los medios de comunicación franceses y el gobierno de Emmanuel Macron quiera lanzar en las televisiones, ¿qué clase de limpiatubas pretendes hacer en Marsella, que es una ciudad en donde la presencia argelina representa, pues no sé si el 50 o el 60% de la población? ¿Qué vas a limpiar? ¿Vas a detener al 60% de los ciudadanos de Marsella? Hombre, entonces, ha hecho mención a los discursos radicales, quizás a clérigos que en las mezquitas o en los centros religiosos islamistas pues hacen discursos más incendiarios. Claro, Ciertas personas claro. obviamente tendrán los servicios secretos controlados en las redes sociales. A toda esa gente ha dicho que van a por ellos. Claro, pero es evidente. A por el 60% de la... Vale, pero vamos a ver. Vamos a ver, ahí habrá, entonces ahora, claro, imaginémonos a un chico de 18, de 19 años que lo detienen por un tuit.
porque puso un tuit, porque estaba inflamado, porque estaba exaltado, porque además estas cadenas de exaltación del odio, sea por fanatismo religioso, sea por fanatismo racial, etcétera, etcétera, pues hoy día se extienden como la pólvora, y me detienen por un tuit. A ver, es que nosotros hemos visto aquí en España qué pasa con ese tipo de operativos. Sí. Hemos visto cuántas veces hemos visto operativos vendidos como una gran alaraca, como un gran éxito en la desarticulación de una célula islamista en Salt, provincia de Girona, que es un pueblo muy vigilado, o en Lleida o en donde sea, en Cataluña, en Barcelona. Lo mismo lo hemos visto con la operación Pándora, con las células anarquistas que se supone que eran tal, y luego resulta que no había nada de nada, es decir, o había muy poco. Y cuando hay de verdad, pues nos encontramos como con los atentados de Barcelona, Mm. en donde el CNI tiene conocimiento de demasiadas cosas y Y no se detiene porque o no saben, o no pueden, o no quieren detener que se produzca una masacre. Entonces, a ver, aquí estamos jugando, señores del gobierno francés, montándolo como un modelo, como un ejemplo de actuación democrática, montando encima de esa militarización del control de la población el debate de la libertad de expresión y del fanatismo religioso. ¿A qué estamos jugando? Porque si tú me sacas de la ecuación el contexto, estás falseando el debate. Y ese debate, los términos en los que se está produciendo, no es un debate más que al servicio de una máscara para supuestamente reafirmar, incluso electoralmente, el control total que las instituciones del Estado pretenden o dicen tener, cuando se demuestra una y otra vez que no lo tienen, sobre la población. Utilizo toda la fuerza de la ley, todos los aparatos y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo el propio ejército, para decretar el toque de queda para combatir el COVID y para desarticular a cualquiera que se le ocurra, ni siquiera pensar antes de que metas el dedo en la tecla o vais a enterar, se le puede ocurrir pensar que aquí puede venir a, porque fíjate, luego viene un loco y le corta el cuello a un profesor, ¿no? No, oiga, mire usted, no me falsee el debate, es que el debate es mucho más profundo que esto, y lo saben ustedes, y lo sabe toda la izquierda francesa, y lo saben los medios de comunicación, y lo sabe el periódico Liberación, y lo saben todos. Es decir, el gran problema que tienen detrás con la cuestión de la libertad de expresión, el fanatismo religioso, no se resuelve militarmente. No se resuelve por vía de lanzar operativos sin fin policiales deteniendo a cualquiera que ponga un tuit. Se resuelve resolviendo el problemón que siguen teniendo, donde han permitido que existan cosas como el Les Banlieues. Y Sí. una vez será porque te quemo coches, y me paso todo el mes de agosto quemándote coches, como con Sarkozy, y la vez siguiente será pues porque gente a la que es muy fácil hoy día prenderle la llama del odio anudado por un lado en el fanatismo religioso, pero por otro también anudado en el desprecio en general a él y a los suyos del resto de la sociedad, pues claro, con esos mimbres, pues si esperan que va a desaparecer este tipo de atentados, este tipo de situaciones, o esperan que nos van a hacer creer a muchos, a otros sí, pero a otros no, que con este tipo de medidas grandilocuentes se solucionan los problemas en lugar de abordar la raíz del problema, pues creo que van dados, ¿no? Entonces creo que había que por lo menos poner este contrapunto respecto a lo que estamos viendo. Oiga, no me falsé en el debate, que el debate de la libertad de expresión sí es muy importante, nadie lo discute. El debate del fanatismo religioso también es muy importante, nadie lo discute. Pero vamos a ver, no se resuelve en la manera en que pretende resolverlo porque, iba a decir, están matando moscas y cañonazos. No son moscas precisamente, ese es el problema, que no son moscas, no son moscas sueltas. Estaríamos hablando de colmenas y colmenas y colmenas y colmenas enteras, tantos como Valliés tienen en Francia, ¿no? Sí, señor. Yo quería meter en la ecuación, pero aunque sea solo nombrarlo, ya que has nombrado tú a Rafa Cid, que bueno, que todos estos hechos que están sucediendo y todas las reacciones de los gobiernos quizás aprovechen lo que señalaba Noam Klein, la doctrina del shock, es decir, unas sociedades asustadas, preocupadas por su salud
con el tema del COVID se le puede colocar cualquier cosa con esa excusa y mucha de esa gente se calla o asume o deja hacer porque, claro, está por medio nuestra Yo salud. sobre ahora que has metido esa derivada, sí que Sí, me gustaría hacer una acotación muy sencilla, que es, a ver, era razonable darle un cierto crédito en un momento de desorientación y confusión absoluta, como fue el momento de la primera oleada, pues entonces darle un cierto crédito a las instituciones, ¿no? Se supone que las instituciones tienen los medios, tienen a la gente, a los especialistas, tienen a la gente que sabe para poder salir adelante dentro de un fenómeno desconocido como era la COVID-19 en el mes de marzo, estoy hablando, en el mes de abril, se puede entender. Lo que es indudable, y lo estamos viendo, por ejemplo, con la proliferación hoy día ya de botellones, de fiestas en la calle, etcétera, etcétera, es que tú no puedes mantener confinado indefinidamente a la gente. mm, No la puedes mantener porque nuestros modelos de sociedades no están pensados para eso. No es solución, porque aquí, que es España, que es un país, pues tristemente de naturaleza autoritaria, independientemente de quién mande, es un país autoritario, lo ha sido siempre y lo viene siendo desde los tiempos de los Borbones y de antes, desde que se fundó por la corona española de Fernando Isabel. mm, Entonces, ha sido un país de tradición autoritaria, lo ha sido toda la vida, salvo un periodo muy corto, que fue el periodo de la Segunda República. De la Segunda República, bueno, desde el 35. Entonces, sí, digo autoritario, porque, en fin, es un periodo que no podría analizarse bien porque, claro, a los 6 meses hay una guerra civil, ¿no? Un alzamiento militar, entonces eso cambia todo, ¿no? Pero es un país que si lo miras ha sido de trayectoria, vamos, histórica, indudablemente autoritaria. Entonces, como es un país de trayectoria autoritaria, pues hay toda una serie de inercias creadas de esperar a que sea, pues bueno, pues en definitiva es que esto es algo de siglos ya, ¿no? Al final harán lo que quieran, ¿no? Y de bajar los brazos y decir, vale, pues ya está, ya saldremos, pues oye, hacer lo que dicen estos que se supone que son los que saben, pero que además son los que mandan, ¿no? Claro, esa credibilidad que se le podía prestar a las instituciones durante un lapso X de tiempo sobre entender, aceptar o asumir medidas limitativas de derechos fundamentales de manera continuada, etcétera, etcétera, tiene un plazo de caducidad. Tiene un plazo de caducidad. Y ese plazo de caducidad ha llegado ya. Ha llegado ya. Pero no porque de manera caprichosa, arbitraria, alguien diga, bueno, pues hasta aquí, y a partir de aquí ya no me creo a Fernando Simón ni me creo a nada. No, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que tú, como gobierno, como instituciones, si te da la confianza, tienes, no solamente el gobierno central, hablo de la administración en general. Tú tienes que ser capaz de dar soluciones. Cuando la gente ve que no da soluciones durante un tiempo se confía, bueno, te voy a dar lo que se dice, ¿no? El margen de la duda. Pero cuando no me estás dando soluciones o las soluciones que me estás dando no es más que un ejercicio autoritario del poder, se llamen medidas de confinamiento, se llamen medidas restrictivas de derechos fundamentales X, etcétera, etcétera, pues mire usted, va a llegar un momento en que yo ya, en la ecuación entre qué se pretende conseguir con esas medidas y la dureza, el sufrimiento que provocan esas medidas, si yo veo que estoy sufriendo mucho tiempo, pero no se está obteniendo resultados eficaces, llegará un momento que me tendré que plantear, pues oiga, es que estas medidas que usted me está imponiendo no son eficaces, no consiguen el resultado que usted dice que iban a conseguir. Por tanto, o las quita o se las vamos a tener que hacer quitar. Y entonces ese conflicto social está servido. Y lo vamos a ver en cuanto a partir de este mes de diciembre, que se terminan muchos ERTES, pasen ya a convertirse en ERES. Y si no lo vemos en noviembre, diciembre, porque por la campaña de Navidad en ciertos sectores puede ser que se continúe, aunque se haya salido de ERTE y haya empresas que mantengan puestos de trabajo, lo vamos a ver con toda seguridad en el mes de enero. ¿Y entonces qué? ¿Seguimos con, no, quédese en casa, no, mire, no más de 6, no más de 10, tal? Pues mire usted, sí, sí, estoy de acuerdo. No, los bares cerrados, los restaurantes cerrados, los comercios cerrados, la actividad económica cerrada. Oiga, mire, pues búsquesela de otra manera. Pero algo tenemos que hacer, porque indudablemente la paciencia del personal pues se acaba. Pero no estoy justificando con esto medidas individuales de carácter irresponsable. Lo que sí estoy cuestionando es
que no se puede asumir en ninguna sociedad, pero no solamente en España, sino también en otras. Lo vimos con las protestas de los chalecos amarillos por volver a Francia, no hace tanto, cuando había un periodo de más bonanza sanitaria, que están ahí latentes, que están paradas, pero están latentes. Eh, y por supuesto en España lo vamos a ver con este otoño, invierno van a ser calentísimos desde el punto de vista social, por la cuestión de la presión económica y laboral, eh, con y sin pandemia. Con y sin pandemia. Es decir, que el ejercicio autoritario del poder, sea en España o sea en Francia, el recurso constante a la coacción de la población, policía, ejército, son recursos excepcionales que en determinados momentos pueden estar justificados históricamente, como de hecho probablemente lo estaban en el mes de marzo, en el mes de abril, pero no puede ser un recurso al que los gobernantes se acojan de manera indefinida, porque eso llega un momento que de tanto tirar de la cuerda se rompe y al final acaba explotando, sobre todo cuando no está dando resultados. Y pues a partir de ahí no estoy viendo tampoco ninguna otra línea de actuación por parte de gobiernos europeos que sea distinta de esta receta. En Italia están tres cuartos de lo mismo, que estaban muy bien hace unas semanas, pero ahora han pegado el rebrote, y en Italia sí que el tema multas y policía yendo casi casa por casa ha sido mucho, una presión mucho mayor que la que hemos tenido en España, tanto que se dice, España tiene las medidas más duras. Pues oiga, pues no lo sé hasta qué punto la medida más dura de toda Europa, porque en Italia han crujido a la población a multas, ¿eh? O sea, ha habido una coacción sistemática mucho mayor que la que hay aquí en España. En Inglaterra, pues en Inglaterra no están de toque de queda, pero en el año clave para ellos del Brexit, están en una situación de cierre también de establecimientos, hostelería, hoteles, etcétera, etcétera, feroz también, muy grande, cosa que no coincide con la reacción inicial tan tibia que tuvo el gobierno de Boris Johnson en la primera oleada. Entonces, cuestionémonos cualquier debate de tanta profundidad como el debate de la tensión entre la religión y el derecho a las creencias de cada cual y la libertad de expresión, el laicismo y estas cosas que hay en muchos segmentos o muchos territorios del planeta que no se entienden bien, esta cuestión de que no puedas, de que tú no puedas tener una confesión religiosa, que te puedas declarar ateo. Esto no se entiende en muchos territorios del planeta, que están especialmente eh, tejidos de religión, ¿no? Y que la religión forma parte de la sociedad hasta el punto de que las conductas sociales están casi regladas por la religión, ¿no? Este tipo de debates tan profundos no lo podemos plantear en un contexto de militarización, en un contexto de restricción de los derechos fundamentales tan fuerte como el que estamos viviendo, y hay que ser un poco más serios y no engañar al personal cuando abordemos este tipo de cosas, por mucho que al calor de la sangre y de los focos y de un atentado tan terrible como este que se ha vivido en Francia estos días, la gente pida, porque es el típico ejemplo, pida castigo, ¿no? Porque este es el típico ejemplo de utilizar la mano dura en caliente que hemos visto tantas veces en España y que tan malos resultados ha dado, por ejemplo, en el tema de ETA, ¿no? Vale, no nos queda tiempo para que nos hables del amor secreto de Casado y Abascal. No, pero lo vamos a ver esta semana, porque como tenemos la moción de censura del jueves, me parece que es, promovida por Vox, pero sobre todo, ya sabemos el resultado, que no tiene ninguna posibilidad, pero claro, lo gracioso es ver a Pablo Casado deshojando a la margarita de te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, votaré abstención o votaré no, votaré abstención o votaré no. Pues por eso quería hacer un poco de chiste respecto de lo que es el circo político español, que verdaderamente es para echarse a llorar, ¿no? Pues nos tiene que quedar en chiste porque se acabó el tiempo. No hay más tiempo ni tampoco hay más ganas, o sea, que de hablar de ellos. Así que simplemente ese apunte de guinda final del pastel, ¿no? Muy bien, Carlos, pues nos oímos la semana que viene. Si no ha pasado nada, ¿vale? Perfecto, Pues hasta entonces, un abrazo, mucha salud. muy bien. Bien, compa, ya de la radio hemos ¿Estamos acabado. fuera?
Perfecto. De las radios. Pues nada, hecho yo en lo del amor secreto ya he visto que era bastante coña, ¿no? Por decir amor secreto entre Abascal, claro, lo de Casado es un chiste, ¿no? O sea, oiga, vamos a ver, ¿a qué quiere usted jugar no diciendo qué van a hacer con la moción de censura? Esto es hasta el último minuto, es que no sé si lo hace simplemente por conseguir un poquito, lo que dicen, ¿no? Hazme un poco de casito a los medios de comunicación, ¿no? Que no se hable tanto de ellos, que se hable más de nosotros, o sea, no de Vox, sino que se hable más de nosotros, con el rollo de si lo vamos a apoyar o no lo vamos a apoyar, vamos a votar no o vamos a votar abstención, y le robo un poco de protagonismo mediático a Santiago Abascal, porque es que si no, no lo entiendo, es decir, no se entiende, ¿no? No se entiende. Yo he visto un trozo, porque no he podido más, y le he cambiado de la rueda de prensa del día de ayer de Casado, en Sí, directo, la retransmitían por 24 horas el canal sí, sí. público, y he encontrado a un señor muy flojo, Bueno, es que siempre lo ha sido, tampoco es que sea... muy flojo en las respuestas a los medios de comunicación, en las cuestiones que le ponían un poco en apuros, falto de argumentos, muchas frases hechas, mucho, yo qué sé, libro de interno de partido, de qué respuestas hacer, es decir, sin tablas. Sí, Mm, es que es lo que es Casado, es que no sé qué esperas, es que Pablo eh, Casado es eso. es que ves al Casado en el Parlamento y en el Parlamento se lleva, como sabe de qué va el tema, el discurso contrario, las réplicas y eso dices, bueno, Ya, y ahí no le sacas, pero si tú le abres a un debate abierto, claro, ahí lo pules, claro. en una rueda de prensa en directo, el tío en la respuesta digo, bueno, este chico está respondiendo con eslogans y con lo que manda. Con Bueno, palabras es vacías, decir, que, claro. que nada, el mismo un continuo de siempre, es decir, Hombre, es muy gracioso que Aznar, si no estoy equivocado, esté propugnando el no como voto del Partido Popular a la moción de censura de Abascal, de Vox, y en cambio Cayetana Álvarez de Toledo esté promulgando la abstención, ¿no? Es decir, no sé si es que Cayetana, evidentemente, es un preso suelto, pero está tratando de capitalizar en torno a su figura la opinión del Partido Popular, que ciertamente está hermanada con la de Vox, porque para el caso es simplemente una extensión Vox del Partido Popular y todos lo sabemos, y ellos los primeros, sí. pero tampoco entiendo muy bien que Aznar, que es lo que es, ahora quiera vender la moto de nosotros no tenemos nada que ver con Vox. Oiga, ¿cómo que no? ¿Pero qué es FAES? ¿Qué Él, es FAES si no es el padre ideológico de Vox? O sea, claro. entonces, entonces, claro, y en medio, pues está Casado, no enterándose de nada, y como es habitual, y un poco pues por lo que es, vamos a ver, cuando Casado llega al poder en el Partido Popular, recordemos que llega como el tapado y el que en teoría de los tres que iban a primarias, que eran Soraya Sáenz Santamaría y María Dolores de Cospedal, él era el que menos contaba en el pastel, Sí, pero era el niño bonito de Faes. sí. Y Faes intriga dentro del partido de forma palaciega para que cuando consigue que los avales de Casado sean superiores a los de María Dolores del Cospedal y teniendo en cuenta la mierda que tiene detrás y tenía detrás María Dolores del Cospedal, que está empezando a aflorar ahora, como sabemos bien, en la Operación Kitchen, entre otras, y esperemos verla un día sentada en el banquillo, por lo menos. No sé Eh, ellos si llegaran a tanto. Si se pues atreven a esto, pues pero yo en el caso de ella espero que sí. En el caso de Mariano Rajoy tengo mis dudas. En el caso de ella espero que sí. Porque el tema de ella está muy pringada en el tema del espionaje de Bárcenas. Entonces, como está muy pringada en el tema del espionaje de Bárcenas con Villarejo directamente, ella y su marido, pues claro, va a ser más difícil escaquear su responsabilidad la personal. veo declarando, pero imputada no la veo. Vamos a ver, yo la veo imputada, o sea, la veo imputada clarísimamente. Lo que no veo, a ver, otra cosa es que, pues bueno, un tema del que hoy no hemos podido hablar, porque no tenía tiempo para el ruido de togas constante que hay últimamente, Vale. que es un tema mucho más gordo de lo que parece, porque claro, cuando hablamos de estas cosas, de quién es ir al banquillo, quién no, etcétera, etcétera, pues claro, tenemos también que ver la peculiar composición
del Poder Judicial español, ¿no? Y que la propuesta de Casado sea la de que, pues no, es que volvamos al sistema anterior. Sí, claro. Claro, ya, claro. ¿Por qué se cambió el sistema anterior en 1985? Pues porque cuando los jueces elegían a los jueces, como los jueces son compuestos principalmente por familias, y dentro de esas familias, en particular, por familias de clara ascendencia o franquista o posfranquista o religiosa del Opus y lo que no es el Opus, o reaccionaria, por decirlo más en colectivo, más en conjunto, pues claro, los resultados eran los que eran. Entonces era imposible avanzar en democracia en este país y avanzar la Constitución con los jueces que había. Claro, la solución de repartirse el bipartidismo los jueces, que es lo que hicieron en 1985 con Felipe González, pues bueno, al Partido Popular no le pareció mal, porque a fin de cuentas se conservaba una cuota de elección de los propios jueces, con lo cual ahí ya tenía ganado. Sabían que en definitiva con ese supuesto reparto, salvo que les fueran muy, muy mal las cosas en el Parlamento, me refiero en representación, en el Congreso de los Diputados, pues el Partido Popular siempre o casi siempre iba a tener garantizado ese control sobre el Poder Judicial, como de hecho ha tenido durante estos 40 años, ¿no? Salvo muy pequeños lapsos de tiempo, ¿no? Y es curioso que realmente, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el periodo, digamos, de mayor independencia que tuvo fue hasta el año 1982, es decir, con un CD. Los 3, 4 primeros años del Tribunal, hasta el año 82, 83, en el momento en que Felipe González empieza ya a desplegar acción de gobierno real con el Partido Socialista en el poder, la independencia política del Tribunal Constitucional se acaba. La mayoría de las sentencias más, la mayoría de la jurisprudencia más progresista de este país se hizo entre el año 79 y el año 82. Hablo, por ejemplo, de regular o de explicar o interpretar el alcance de cosas como el derecho de reunión, el derecho de manifestación, los derechos de los trabajadores, el derecho de huelga, etcétera, etcétera. Toda esa doctrina del Tribunal Constitucional está hecha de una manera mucho más vanguardista, mucho más abierta, mucho más progresista, construida y dictada entre el 79 y el 83. Llega Felipe González en el 82 y en el 83, que ya empieza a desplegar, eso se acaba. Y a partir de ese momento es todo regular, todo cuesta abajo. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. O sea, todo ya empezar a tener una interpretación de la convivencia social en democracia y en el marco constitucional cada vez más restrictiva, más conservadora, más al servicio de los poderes del Estado. Y esa es la realidad. Entonces, volver al régimen anterior, al 85, a la hora de organizar el Poder Judicial, pues ya sabemos lo que es. Por eso Casado lo propone, porque sabe que seguiría teniendo la sartén por el mango. Y está bien que la gente lo sepa y que el que haya llegado hasta aquí o las que haya llegado hasta aquí y nos estéis viendo, pues lo sepáis, que es una trampa la propuesta de Casado de volver al régimen anterior al 85 y la propuesta de mantener lo que hay ahora, que por ejemplo con reformas, que es por ejemplo lo que ha propuesto Arrimadas en Ciudadanos, pues ya hemos visto que en los términos en los que los plantea el Partido Popular, no, no, bueno, yo me siento a negociar, si no me aceptas que volvamos al régimen anterior al 85, pero con Podemos no. Pero ¿cómo? Entonces, eso ya te demuestra que la idea pues que la idea de que lo pacten los políticos no es que lo pacte la soberanía del Estado representada a través de los partidos que están en el Congreso de los Diputados, sino de que lo pacte la partitocracia que ha gobernado este país desde la transición y que formaron o dieron lugar al pacto de la transición. Es decir, el Estado soy yo y como mucho tú del Partido Socialista. Los demás no son el Estado y por tanto los demás no entran en este reparto de las cartas, ¿no? Sí. Y esto es lo que o sea, tiene muy mala solución, muy mala solución. Yo veo medianamente bien la propuesta que quiere hacer el PSOE, aunque, bueno, el PSOE Sánchez. Bien no, bien no, bien no, bien no. Yo no la veo, pues, no es la idónea, obviamente, pero para romper la baraja y decir,
os vais a enterar, pues se va al Ya, carajo. pero es que lo vais a enterar. Española, es decir, no queréis renovar el Consejo, pues toma, Pero toma vamos a ver, pero Manolo, una cosa mucho más importante, ya lo sé. no es eso, no es eso. Es que hay que pensar que la propuesta que está haciendo el Partido Socialista y Podemos, que es rebajar a la mayoría simple Sí, el nombramiento, significa, en definitiva, hacer equivaler las designaciones de aquellos partidos políticos que tengan o configuren una acción de gobierno y tengan mayoría en sí, el Congreso. Y pero eso significa, espera, déjame terminar, significa desequilibrar ese equilibrio necesario de consenso que tiene que haber para que los jueces, en definitiva, no sean un apéndice del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Es que no tienen que serlo. estoy de acuerdo contigo, pero para romperles la Que baraja, mañana lo hará el PP. Es que mañana, si haces eso, claro, cuando el PP sí, vuelva a tener mayoría absoluta, tendrá todos sus jueces y no podrá decir ningún. claro, estoy de acuerdo contigo, por eso, pero para romperles la baraja y obligarlos a algo es lo que les está poniendo encima de la mesa. O negociamos o os hago esta. O lo hago yo por decreto, pero eso Yo sé que es una es barbaridad. una barbaridad, no se puede hacer. Y además le das pie a que luego vayan casadito a quejarse, señor, a Europa, señorita, que mire lo que hace este, Y que se quiere quedar todo el bocadillo. Europa, Claro, estás dando pie. sí, le han dicho que no, pero lo que no puede pretender el Partido Popular es que un ¿Cómo que partido, no puede pretender? Claro que puede, otra cosa que no deba. pero lo que no pueden es conseguir que Podemos se quede fuera. Bueno, que a Podemos no lo ha votado nadie, que Podemos no forma parte del gobierno, no es, Bueno, no, mira la respuesta que da eso Pablo Casado. La respuesta que da Pablo Casado no. Esto es un acuerdo entre partidos, entre un partido, que es el Partido Popular, y el Partido Socialista. Yo no tengo por qué incluir aquí ni a Ciudadanos, ni a Vox, ni a nadie, y por tanto tampoco a Podemos. A mí que el Partido Socialista haya llegado a un acuerdo con Podemos para formar gobierno, no es un acuerdo entre gobierno y el principal partido de la oposición. Es un acuerdo entre el partido, eso es lo que pretende Casado, ¿eh? estoy de acuerdo, Entre el Partido Socialista y el Partido Popular. pero Bueno, es que un argumento válido, es un argumento válido. La cosa como son, es un argumento válido, pero no es un argumento correcto, porque indudablemente el acuerdo no solamente debería ser entre PSOE, Podemos y Partido Popular, sino entre PSOE, Podemos, Partido Popular y el resto de los partidos que están representados en el Congreso de los Diputados, en correcto. función de su participación en el Congreso. Eso es trasladar la representación democrática o supuestamente democrático-burguesa parlamentaria aparece como representación de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados, traspasarla o trasladarla a la designación y organización del Poder Judicial. Así Eso debería ser. sería lo ideal, No pero se ha hecho nunca así. Entre sí, otras cosas porque ha habido, nunca ha habido la situación de fragmentación política desde el punto de vista de los partidos que tenemos ahora. Nunca vale. la ha habido antes, claro. Pero no, Entonces, ¿qué pasa? Pues se ya ponían de acuerdo el Partido Popular y el PSOE y luego llegaban a tocar la puerta del PNV bueno, para ti, ¿tú cuánto tiempo? Venga, para que el consenso territorial no se rompa, para ti uno. Y tú, Convergencia, pues yo, ¿tú qué dices? Pues para ti otro, para los catalanes otro, o dos, depende cómo fueran la correlación de fuerzas en ese momento. E incluso de Izquierda Unida, bueno, como al final esto es jueces para la democracia y ahí ya estén metidos todos, pues entre PSOE y Izquierda Unida ponerlos de acuerdo, a mí me cupo para los de jueces para la democracia, me da igual si es de Izquierda Unida o es de PSOE, ¿no? eso es lo que te quería decir yo. Casado no se da cuenta que el PSOE puede ir pues solo, bueno, aquí no está Podemos, pero puede ir con gente de Podemos. Es decir, puede ir con jueces que a Podemos le apetece que estén allí A ver, sí, estratagemas hay muchas. en la reunión. Estratagemas hay muchas. Lo que trata esto al final, ya sabemos todo que es el relato, ¿no? Que se busca siempre ganar el relato público a través de los medios de comunicación y entonces pues yo tengo que hacer el paripé de decir yo no voy a negociar nada con Podemos, por lo menos no frontalmente. Todo lo de siempre. Yo contigo no saldré nunca en la foto, pero por detrás me tomo unas cañas y cenamos en un reservado y pactamos lo que sea, ¿no? Entonces, claro, eso sí se hace, ¿no? Entonces, claro que sí. Pero bueno, en fin, tenemos un... A ver, es toda una falsa, ¿no? Una farsa, ¿no? Entonces, como es toda una farsa, pues la farsa necesita farsantes
y necesita focos para que la farsa sea aparentemente creíble. Y necesita un escenario, una escenografía, y necesita unas cosas, ¿no? Un ritual, ¿no? Del teatro, ¿no? Entonces, pues, estamos asistiendo a eso, a teatro, puro teatro, que decía la famosa canción, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay que verlo como lo que es. No, no, no. En fin, es muy difícil de resolver la cuestión del enquistamiento del Poder Judicial, porque además no solamente ya es que no encuentran la manera de desatascar el problema de la renovación, es que además el Poder Judicial lleva, cuando hablo del Poder Judicial me refiero principalmente a los magistrados que detentan capacidad representativa en los altos tribunales, o sea, presidente del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional, presidente de salas, etcétera, etcétera, de tribunales superiores de justicia, de audiencias provinciales, hablo de esto. Eh, mm, es que además esta cúpula judicial está instalada en la beligerancia, ojo, está instalada en la beligerancia, Y lo han demostrado están últimamente con empezando a lo que crear que un hacer. derecho del enemigo prácticamente contra el enemigo que ellos consideran enemigo político porque lo consideran enemigo del Estado, porque el Estado soy yo. Mm. Eso es lo que los jueces y más en esos niveles entienden. Y yo tengo que defender al Estado, que soy yo, de quienes en un momento dado tratan de atacar, o ellos lo Erosionar, entienden ¿no? así, los pilares básicos de esta construcción. Entonces, como España, el Estado soy yo, pues los que cuestionan la monarquía, los que cuestionan Constitución. la organización y nombramiento de los jueces, de los propios jueces, que nosotros somos los garantes, ¿no? Del Estado, ¿no? Evidentemente son el enemigo. Y entonces están empezando, lo iniciaron en 2017, con toda la construcción en relación al marco de desobediencia de las instituciones catalanas respecto de las decisiones del Tribunal Constitucional y toda la cuestión soberanista, y ahora ya se ha extendido, pues ya no solamente es una cuestión del independentismo catalán, ya es una cuestión generalizada, y por eso estamos viendo un ruido de sables constante, sables, en este caso sables togados, ¿no? Si se permite la expresión, pues constante, que va desde porque el rey no va a Barcelona a la apertura del año judicial, a que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dicho que por encima de mi cadáver el gobierno que se cree, solo le falta llamar el gobierno legítimo, ¿no? Siguiendo los eslóganes del PP y de Vox, ¿no? No van a... Rechazamos frontalmente la reforma que propone el gobierno por inconstitucional y bla, 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 bla. Carlos Lesmes, figura especialmente siniestra y destacada en los tejes y manejes como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y amiguito del alma del señor Mariano Rajoy. Y utilizo intencionadamente la expresión amiguito del alma, que ya recordaréis los que vivan en Valencia vean esto, qué pasó con los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el famoso juicio de los 4 trajes del ínclito presidente de la Generalitat, ¿no? Que teníamos aquí, ¿no? Camps. De Camps, ¿no? Pues eh, Carlos Lesmes ha anunciado que para el día 28 de octubre, creo que es, va a haber un gran cónclave judicial de todas las salas donde van a expresar su opinión acerca de lo que les parece a ellos la reforma proyectada por el gobierno del Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues, Bueno, si ellos se meten en esos terrenos, después sí se porque te demuestran en otros poderes legislativos o ejecutivos se lo tendrán que comer. Porque pues se lo coman o no. en cuanto les toca un poquito la toga, enseguida sacan un Ya te lo he comunicado. dicho, ya se lo he dicho, sacan el sable, claro. Claro. Pero ya te lo he dicho, pero claro, esto lo que demuestra es la beligerancia de la que estaba hablándote. Por eso lo he mencionado. Por eso Ujú. lo he traído a colación, porque esto evidencia que hay una beligerancia que es algo muy, muy peligroso, porque teniendo en cuenta que la posición del Partido Popular se caracteriza por judicializarlo todo,
En el momento que está en la oposición, judicializa, o sea, trata de utilizar el Poder Judicial, lo ha hecho siempre, en los Sí. 40 años de democracia lo ha hecho siempre, pero de una manera muy destacada, además, desde la llegada de Aznar, ¿no? Desde el aznarismo, ¿no? Que es judicializar constantemente la política para impedir la acción de gobierno de socialista o ahora de socialista y de, bueno, socialista, socialdemócrata desvaído de Pedro Sánchez y de Podemos, ¿no? Como sea, el caso es que siempre, teniendo en cuenta que ese es el campo de juego en el que te tienes que mover cuando no hay un gobierno conservador en el poder en España, pues claro, tener a los jueces en pie de guerra es mal presagio, ¿no? Mal contexto, ¿no? Porque significa que van a poder tomar decisiones muy trascendentes en este momento están especialmente preocupados y especialmente encolerizados en muchos sectores con el gobierno, ¿no? Entonces, claro, muy Yo creo que preocupante. también estarán notando que la sociedad empieza a estar eh, encolerizada, no sé, pero preocupada No, 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 o no, no, atenta que va. a ellos. Hasta ahora los jueces pasaban más o menos desapercibidos y solo algunas capas de la sociedad y medios de comunicación y gente más o menos entendida sabía de qué iba el tema, ¿no? Pero la gente ya se empieza a aprender nombres, No, tribunales y eso. ¿Tú no nada, crees pero que eso no les llega. Eso no les llega porque ellos viven en su mundo, y su mundo es un mundo la de calle funcionarios de alta cualificación, rodeados de otros funcionarios que evidentemente por una cuestión de jerárquica no se atreven en la mayoría de los casos a contradecirles, rodeados pues del servicio doméstico, rodeados en definitiva de personas que no les van a contradecir. Yo que sabes que por razón de trabajo les escucho a veces conversaciones, pues mientras estás esperando que suben un detenido al juego de guardia entre el juez y el fiscal y el secretario o secretaria judicial bueno, como me corregían el otro día, letrado de la administración o letrada de la administración, que se dice hoy, que le han cambiado la terminología, o directamente funcionarios oficiales y tal, y claro, tenías que escuchar las conversaciones que yo escucho, querido, o cuando están tomando café o cuando en la cafetería, ¿no? Cerca de la Ciudad de la Justicia. Y esas conversaciones son aterradoras, querido. Aterradoras, pues no se enteran de nada. No solamente no se enteran de nada, sino que no se son enteran, muy... te que refieres se a, enteran de muchas cosas. Se pero no enteran de saben lo muchas que pasa cosas. afuera. Se No, enteran... ¿Cómo, cómo? no saben lo que o no oyen en la calle o no escuchan en la calle o no perciben Sí, sí, se la bufa. pero no, 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 sino, la escuchan, pero la escuchan a través de ciertos cauces que, por supuesto, les han sesgado la opinión. Ah, Y esos cauces son, pues, desde cadenas de WhatsApp, de otros jueces, de otros funcionarios. A ver, no quiero generalizar, siempre va a haber gente que es verso libre, ¿no? Pero en su mayoría, ¿no? Pues desde cadenas de WhatsApp, de familiares, de su entorno profesional, etcétera, etcétera, determinados medios de comunicación, que son los que ellos leen, los que les llegan, pues El Mundo, ya no te estoy hablando de la ABC, que también, pero bueno, El Mundo, ¿no? Principalmente. Es decir, no hay... Incluso aquellos que son de jueces para la democracia no dejan de ser jueces, es decir, no dejan de ser funcionarios con una alta responsabilidad. Entonces, ese nivel de oído a la calle no lo tienen porque no es una prioridad para ellos. Y por tanto, el mundo que perciben es un mundo completamente distinto a la diversidad de mundos que coexisten en esta realidad que tenemos en 2021. Por ejemplo, tienen muy poca presencia, muy poco acceso, muy poca participación en redes sociales. Las redes sociales sí pueden tener un Facebook, pero es un Facebook para fotos de los amigos o de la familia o de tal. Es decir, ese uso que es muy legítimo, por supuesto, ¿no? De las redes sociales, pero por tanto no es un canal de información. Las redes sociales no son un canal de información. Entonces es una información muy sesgada y una percepción, por tanto, del mundo muy limitada pero yo te, porque es sesgada en un determinado contexto ideológico con una determinada dirección ideológica. Y esto explica que sean tan conservadores, ¿no? pero yo te decía antes que la calle, por ponerle un nombre, está un poco ya
al loro de lo que pasa con el Poder Judicial, con los jueces, con la judicatura, porque ya empiezan a aparecer muchos artículos de opinión en diversos diarios, digitales, no digitales, más o menos progresistas, que hace años de eso no se hablaba. Es decir, de los jueces, de los tribunales, pues hablaban cuatro entendidos, había algunas secciones en algunos periódicos o en casos extraordinarios, pero ahora... Sí, hombre, el mar de fondo, eh, claro, vamos a ver. hay ruido de fondo de la gente en general. No digo que, Sí, 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 que sí, todo el sí, mundo sí, en la sí. fábrica a la hora del almuerzo se hable de jueces y del Tribunal Supremo. No estoy diciendo eso, pero Sí. sí que hay... Pero sí, fíjate, pero vamos a ver, el mar de fondo, evidentemente, les ha llegado porque les ha llegado. Es decir, por ejemplo, la constante presencia en medios de comunicación del caso Gürtel, que al final no se quería mirar y miraban de otro lado de soslayo, y al final, pues, era así imposible de parar, pues evidentemente les ha llegado. Es decir, los escándalos con Rita Barberá en el caso de Valencia, etcétera, etcétera, cuando luego su suicidio, etcétera, etcétera, todo el desmantelamiento que se hizo La manada los puso en candelero también. sí, sí, La sí, manada los puso... sí, sí. Luego, todos los escándalos relacionados con la banca, con los constantes varapalos que reciben del Tribunal Europeo, por un lado de derechos humanos, pero mucho más importante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, e indudablemente eso les llega. Es decir, ellos saben que están en una situación pues, que no es todo lo estable que estaban acostumbrados a que fuera, Eso es. pero... vamos a ver, pero a fin de cuentas, su mundo, mientras no sea, es decir, mientras no le recorten los sueldos, mientras los incentivos los sigan cobrando igual, mientras sigan teniendo su servicio doméstico, su jardinero, su chofer y su no sé qué, mientras sigan teniendo sus funcionarios que les hagan la pelota o que no se le van a contradecirles, etcétera, etcétera, son reyezuelos feudales, es lo que son. Reyezuelos feudales. No estamos hablando de todos los niveles de la judicatura, claro, porque el juez de a pie que se curra tropecientas mil horas, 15 horas al día trabajando el hombre, o 12 horas para sacar todo el papel acumulado que tiene en un juzgado de pueblo, pues indudablemente no es el caso. Pero ese que está a nivel pueblo, en realidad lo que está esperando es, bueno, apretando los dientes y apretándose el cinturón para ver si consigue el traslado y la promoción para pasar a vivir como viven los otros. Entonces, en la ciudad, en tu chalet, etcétera, etcétera, donde tú tienes tu mundito y si acaso tu gin tonic en tu cena privada del sábado, del viernes con tu familia, con tus amigos o con tal, y punto pelota. Es decir, que siento ser tan severo pero con ellos, pero son una casca que vive al margen de la realidad, de la diversidad de la realidad que nos rodea, ¿no? Y para terminar te voy a poner un ejemplo. El otro día, pues había una situación en la cual un juez tenía que tomar una decisión acerca de una señora que había sido detenida en el contexto pues de un problema que había habido con un contrato de alquiler de estos de Airbnb. Airbnb es una plataforma que se dedica a alquilar por un tiempo corto pues viviendas a personas que están de visita o que están de paso, o que no se van a quedar, no es un alquiler para vivir, sino es un alquiler temporal, ¿no? De temporada corto, Lo ¿no? conozco, lo Este conozco. tipo, claro, tú lo conoces, el juez no sabía ni lo que No, era. no sabía lo que era. Era. Pero Entonces, está todo. cómo le explicas al señor juez cuando dice, ya, pero ¿dónde está la resolución del contrato? No, señoría, que no hay resolución del contrato. Pero ¿cómo que no va a haber resolución del contrato? Claro que no, señoría. Pero sí, pero entonces, ¿cómo hace para ver las llaves? Pues nada, el inquilino cuando se va, deja las llaves encima de la mesa y como yo tengo otras llaves, pues del piso, pues yo entro y recojo las llaves. Y el juez alucinaba. Para que te hagas una idea Pero, de la falta, eso es el juez de guardia. No ¿y diré cómo puede quién, un pero juez juez de guardia, ¿qué parecía? no saber eso? ¿Eh? Médico no supiera lo que es un estafilococo o una cosa de esas. Diría, "Oye, Pues no sabía lo que era, no sabía lo que era y le costaba un mundo entender que no había un contrato como tal, que el contrato se hacía a través de una aplicación en el teléfono móvil y no había un contrato entre el inquilino y el propietario, sino que se contrataba, cada uno de ellos contrataba indirectamente con la plataforma que gestiona eso, que es la plataforma de Airbnb. No había, ¿ves? No entienden la realidad que les rodea porque es ajena a su mundo. Y te he puesto un ejemplo, sí, es ajena a su mundo. No entiende la diversidad de realidades que coexisten al mismo tiempo en el año 2021.
Entonces, claro, luego, ¿cómo puedes esperar que tome una decisión cabal y razonable sobre según qué cosas? Sí, Esto es lo que hay. eso. Jodido, sí. Es un ¿Eh? ejemplo. Sí. Te he puesto un ejemplo verídico, ¿eh? No me estoy inventando nada. Así que mira, Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? sí, tío, porque hay que hacer más cosas aparte del chat. Al final hemos hecho un tercer tema que no estaba en la agenda, que lo tenía en la cabeza, pero no estaba en la agenda, pero mira por dónde ha salido así fluido. Pues cuando hagas tu presentación En redes lo pondré, sí. en el Facebook, pon que los últimos 30 minutos son los mejores. Del vidrio. Del vidrio. Así lo haré, jefe. A mandar. Vale, Vale, pues, que vaya bien. igualmente, hasta la semana que viene. Chao. Chao a todas y a todos. ¿Cómo te manejas la imagen, Hombre, anda, corta ya.